En la práctica, muchos de los objetos que tenemos que dibujar con AutoCAD tienen puntos clave y coordenadas que bien podrían derivarse de la geometría de objetos ya existentes. Por ejemplo, que tengamos que dibujar una línea que parta desde el punto medio de otra, desde el centro de un círculo, o que su segunda línea coincida con el vértice de algún polígono. Para aprovechar los puntos de geometría clave de objetos ya dibujados, AutoCAD tiene una herramienta muy interesante llamada referencia a objetos, que, como insistimos, es un método clave para poder dibujar objetos nuevos. Para ver el uso de la referencia a objetos, voy a activar su barra de herramientas. Para ello hago clic en este punto en pantalla y de la lista de barras que aparecen escojo la que se llama precisamente referencia a objetos. Aparece una barra flotante que puedo adosar a la interfaz de la pantalla en un costado. Y en la propia barra podemos ver los botones de las distintas referencias a objetos, una relación de las mismas y del punto que señalizan, puede usted encontrarla en el libro. En tanto, para modo de ejemplo, suponga que tiene estos elementos en pantalla y que necesita dibujar algunos elementos nuevos. Voy a iniciar el comando línea, la cual su primer punto coincide con el vértice de este rectángulo. Para aprovechar la geometría de ese punto, hago clic en la referencia a objetos llamada punto final y vuelvo a acercar el cursor al objeto en cuestión. Observe que ahora aparece un pequeño cuadro que me resalta dicho punto, el punto final, que es el vértice del rectángulo. Si acerco un poco más el cursor, ese punto atrae al cursor y lo fija ahí. Así que con un solo clic habré capturado el primer punto de la línea sin preocuparme por las coordenadas. El segundo punto coincide con el cuadrante superior de este círculo. Como ve, ahorita no se señaliza nada hasta que yo pulso el botón cuadrante o de la referencia a objetos llamada cuadrante. De nueva cuenta acerco el cursor al círculo y observe que ahora aparece un pequeño rombo que me indica el cuadrante del círculo. Si acerco un poco más el cursor, se ve atraído por este punto, con lo que con un nuevo clic, la línea queda dibujada fácilmente. Veamos un segundo ejemplo. Supongamos que ahora deseo dibujar un círculo cuyo centro coincide con el del círculo ya dibujado. Inicio el comando. Y ahora voy a utilizar una referencia a objetos que precisamente resalta los centros de los círculos por los que mueva el cursor. Como puede ver, el punto se captura fácilmente. Lo que sigue es satisfacer el requerimiento de la ventana de comandos de dar un radio, un valor de radio para el círculo o un valor de diámetro. Veamos un tercer ejemplo para ilustrar el uso de las referencias a objetos. No solo de aquellas que están en la barra de herramientas, sino incluso una más que solo está en el menú contextual. Suponga que tengo que dibujar una línea vertical cuyo punto inicial está exactamente en el punto medio entre los dos vértices que estoy mostrando con el cursor. Inicio el comando línea y después pulsando la tecla Shift y pulsando el botón derecho del ratón, aparece un menú contextual que me muestra no solamente todas las referencias a objetos de la barra de herramientas, sino esta llamada medio entre dos puntos, que no está en la barra de herramientas. Al hacer clic, la ventana de comandos me pide ahora que indique el primer punto del que se va a tomar el punto medio. Utilizo ahora una referencia a objetos, punto final, acerco el cursor al primer vértice, se resalta, tomo el primer punto y ahora la ventana de comandos me pide que indique el segundo punto para calcular el punto medio. Capturo el segundo punto y observe que el primer punto de la línea ha quedado capturado. Lo que sigue es concluir la línea indicando el último punto. Listo. Ahora bien, tal vez a usted no le acomode realmente estar pulsando botones de la barra de herramientas cada vez que quiera utilizar una referencia a objetos. Para activarlas y funcionen de manera automática, sobre todo aquellas que considera usted que va a estar utilizando frecuentemente, puede utilizar el menú herramientas, parámetros de dibujo y del cuadro de diálogo utilizar la ceja referencia a objetos.
y aquí activar aquellas que crea puede estar utilizando constantemente. Aquí voy a activar punto final, centro y cuadrante. Podría usted activarlas todas, aunque tal vez eso llenaría de señalizaciones frecuentemente sus tareas de dibujo y tal vez no le acomode realmente. Usted puede elegir aquellas que va a utilizar y que quiera dejar activadas. Alternativamente, puede usted abrir el mismo cuadro de diálogo utilizando el botón derecho del ratón sobre el botón referencias en la barra de estado y utilizar la opción parámetros y volver a modificar su selección de referencia a objetos automáticas. Observe cómo es que ahora, al iniciar un comando de dibujo, las referencias que activamos se muestran automáticamente. Es evidente que AutoCAD señala un punto final, por ejemplo, de un modo distinto a como señala un punto medio, y este a su vez se distingue claramente de un centro. Cada punto de referencia tiene un marcador específico. El que dichos marcadores aparezcan o no, así como el que el cursor sea atraído hacia dicho punto, está determinado por la configuración de una característica llamada AutoSnap, que no es otra cosa más que la ayuda visual de la referencia a objeto. Para configurar AutoSnap, usamos el cuadro de diálogo del menú Herramientas, Opciones, y del cuadro de diálogo usamos la ficha Dibujo. En ella tenemos una sección llamada precisamente Parámetros de AutoSnap, en donde usted puede determinar si aparecen o no los marcadores de las referencias a objetos, si estas atraen o no al cursor para capturar los puntos de lo que estemos dibujando, si aparecen las etiquetas y si hay mostrar una mira para referencia a AutoSnap. Como puede ver, aquí se ve el tamaño del marcador, lo cual podemos modificar desplazando la barra. Hay algunas referencias a objetos que no coinciden exactamente con los puntos de geometría de lo ya dibujado, pero que se derivan de estos. Un ejemplo de ello es la referencia a objeto que llamamos extensión. Voy a iniciar un comando línea, voy a utilizar la referencia a objetos llamada extensión y voy a señalar un punto a partir del cual puede generarse precisamente una extensión. Como se ve, se dibuja una línea temporal que va mostrando la extensión desde el punto que he tomado para que yo pueda capturar el primer punto de la línea que quiero dibujar. Otro ejemplo de una referencia a objetos que utiliza un punto derivado de la geometría de lo ya dibujado es la referencia llamada desde. Cuando yo inicio un comando de dibujo, comando en línea, y utilizo la referencia llamada desde, debo indicar, como se ve en la ventana de comandos, un punto base a partir del cual se calcula o se establece una distancia para el primer punto. Hago clic para tomar el punto base, indico con el cursor el sentido del desfase y voy a capturar un valor específico. Como se ve, el primer punto de la línea queda establecido y concluyo la línea con su segundo punto. Otra técnica para aprovechar los puntos derivados de la geometría de los objetos es utilizar filtros de puntos. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Supongamos que necesito dibujar un rectángulo, para lo cual inicio el comando, cuyo primer punto coincide en las coordenadas X con este punto final, pero en las coordenadas Y con este otro punto final. De modo tal que el primer punto del rectángulo estaría más o menos en esta parte. Para aprovechar las coordenadas de uno y otro punto utilizo el filtro de puntos, capturando en la ventana de comandos punto X. Como se ve en la ventana de comandos, me pregunta de qué referencia a objetos voy a tomar esa coordenada. Voy a utilizar este punto final y como puede ver, aquí realmente no ha comenzado el dibujo del rectángulo. Ahora la ventana de comandos me dice que le faltan las coordenadas de donde debe tomar Y y de donde debe tomar Z. Voy a usar el punto de filtros, punto Y, y le voy a indicar que la coordenada de Y debe tomarlas de esta referencia a objetos.
Ahora mi pregunta Z lo voy a dejar en ceros. Y como puede ver, el dibujo del rectángulo ha comenzado. Su primer punto quedó capturado con filtros de puntos. El segundo punto lo voy a indicar del mismo modo. Voy a decirle que con filtro de puntos tome la coordenada X del punto final de esta línea. La coordenada Y, voy a poner punto Y, debe tomarla de esta segunda referencia a objetos. Como puede ver, el rectángulo dibujado no toca realmente en sus puntos claves con ninguna referencia a objetos existentes, pero que a través de filtro de puntos podemos aprovechar las coordenadas de los puntos clave de los demás objetos ya dibujados.